Sale, ya estamos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde en este panel político donde vamos a hacer un análisis, nuestros invitados harán un análisis de las perspectivas políticas, tanto en el ámbito no solo del análisis político, sino también de la conversación que se está dando en el ambiente político y en el entorno digital. Permítanme, por favor, presentar a nuestros invitados esta tarde. Primero que nada, quiero presentarles a Jesús Caudillo. Jesús Caudillo es periodista digital. Su experiencia profesional combina el ejercicio del periodismo, el rigor académico, en el análisis y una amplia trayectoria en el mundo digital, tanto en la investigación como en el desarrollo de tecnología. Ha ganado diversos premios en materia de comunicación política y también de innovación en investigación con Los Muertos Silenciados, publicado en el periódico Reforma, en el portal del periódico Reforma. Ha colaborado con grandes empresas de medios de comunicación, entre las que destacan el diario El Universal y Televisa. Del mismo modo, ha coordinado proyectos de desarrollo de sistemas y tecnologías de comunicación digital y ha experimentado con los nuevos lenguajes de comunicación en línea. Actualmente es editor general de la agencia informativa 724.mx y a la par trabaja en el desarrollo de tecnologías para los nuevos lenguajes de comunicación y ofrece consultoría en comunicación digital a diversos clientes de distintos ramos. Tenemos también con nosotros a Guillermo Torres Quirós. Él es analista político, licenciado en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa, tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Es coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y director editorial del portal Saber Votar, asesor del Frente Nacional por la Familia y analista del proyecto Observación. Es miembro del Consejo Consultivo de Radio Anáhuac, ha sido director editorial de yoinfluyo.com y de la revista Intelectus, investigador y comentarista de análisis político en distintos programas de radio y televisión, como Imagen Informativa, tercera emisión con Esteban Arce, en Grupo Imagen, también colabora en El Heraldo de México y en 100.7 de Cozumel, Quintana Roo. Es asesor y funcionario de diversas, ha sido asesor y funcionario en diversas instituciones de los 3 órdenes de gobierno, exdiputado local suplente en la Cuarta Asamblea Legislativa y fundador de Contexto Humanista AC. También ha sido asesor estratégico y coordinador en campañas electorales, tanto locales como nacionales, observador en distintos procesos electorales desde el 2009 y actualmente es coordinador de la Red de Comunicadores REC, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la que también fue su director. Es catedrático en la Universidad Anáhuac. Y bueno, pues bienvenidos una vez más. Vamos, antes de darle paso a nuestros invitados esta tarde, quisiera darle la palabra a Jesús Torres para que nos presente a todos la plataforma de Saber Votar. Adelante, Jesús. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos. Espero que sea de su agrado esta conferencia de Saber Votar. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es la plataforma Saber Votar. Y vamos a poner un video para que ustedes puedan ver a qué nos referimos con esta plataforma. Adelante. Bueno, como podemos ver, esta plataforma de Saber Votar lo que busca es que tengamos a través de ella un voto informado y conocer a los candidatos de elección popular a los diferentes puestos que estos aspiran. Bueno, primeramente hoy estamos aquí porque este año tenemos 2 importantes elecciones. Se elige el Congreso local del estado de Coahuila y los presidentes municipales del estado de Hidalgo.
Y bueno, primeramente podemos ver esta parte que es fundamental. Nosotros estamos haciendo análisis político en tema de los aspirantes a gobernador, que es el próximo año. Ustedes pueden entrar a esta plataforma y pueden consultar aquí lo que tenemos para ustedes en este tema de candidatos a gobernadores, que serían precandidatos los que han levantado la mano para estas próximas elecciones. Si bien podemos pasar, Ray, de una vez a las elecciones que tenemos, bueno, la plataforma de Saber Votar lo que busca es evaluar plataformas políticas que presentan los partidos ante su registro ante el instituto o ante el instituto electoral, y cómo van a desarrollar, qué temas van a desarrollar en las próximas elecciones y en el ejercicio del poder que se lleva a cabo, ¿no? Después, pues, ¿quiénes somos nosotros? Somos, somos observadores electorales de diferentes ámbitos, que lo que hacemos es conseguimos la información para ustedes y que ustedes la puedan dárselas un poco digerida para que ustedes puedan tomar una decisión de cómo es que quieren votar. Si quieres, pasamos de una vez, Ray, al tema de las evaluaciones de las plataformas electorales, para que lo puedan ver. Aquí está dividido en los dos estados donde tenemos elecciones, el estado de Coahuila y el estado de Hidalgo. Los temas a evaluar son vida, matrimonio, adopción, familia y trabajo, transparencia, libertad religiosa, drogas, medio ambiente, inversión económica y padres de familia. Si ustedes se posicionan en cada uno de ellas, les va a dar lo que nosotros definimos por cada una de ellas, o sea, el concepto de familia, de vida y demás. Aquí, por ejemplo, podemos ver el Partido Revolucionario Institucional y el gris lo tenemos como no hay la suficiente información, el verde lo tenemos como a favor, el amarillo que ustedes ven lo tenemos como una postura tibia y el verde que están a favor. Si ustedes se posicionan en donde dice plataforma, ustedes podrán conocer las plataformas de los partidos y podrán leer qué es lo que van a desarrollar en estas próximas elecciones. Entonces, ustedes pueden comparar también, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el Partido Acción Nacional de Coahuila y podrían comparar contra el último que tenemos, que por ejemplo es Movimiento, Unidad, creo que tenemos más partidos locales, creo que el último es el de Zapata, ¿no? El Partido Verde Ecologista. Ustedes podrían ir comparando, cerrando estas pestañas, todos los partidos que quieran ver, por ejemplo, ahí, y ver cómo se posiciona y cuáles las plataformas que están mejor calificadas en estos temas, ¿no? Después, igual, de la misma manera, tenemos el estado de Hidalgo, nada más para que lo vean. Igual, tenemos los diferentes partidos locales. La idea de esta plataforma es tratar de evaluar lo más posible y lo más importante para las próximas elecciones. Para concluir, ustedes de esta misma forma, como están viendo las plataformas, a partir del 5 de septiembre podrán ver también, vamos a ir subiendo paulatinamente los candidatos. El 5 de septiembre empiezan las elecciones en los estados y vamos a tener un mes para ir subiendo las posturas de cada uno. Creo que es muy importante y los invito a que revisten esta página, sobre todo a nuestros amigos de Coahuila y a nuestros amigos de Hidalgo, porque creo que tenemos que hacer más conciencia sobre nuestra participación ciudadana y cómo tenemos el podernos de influir para los próximos cargos y para estas próximas elecciones y después en el ejercicio del poder. Creo que es una cuestión que nos llama a la democracia, que nosotros tenemos que invitar y hacer partícipes de esta gran fiesta electoral y poder ejercer nuestro derecho al votar. Si quieren conocer más sobre la plataforma, bueno,
Ray, si puedes salirte, y les invitamos a que ustedes la visiten y puedan experimentar y conocer a los candidatos que nosotros vamos a estar evaluando en sabervotar.mx. Excelente, Pepe, muchas gracias por la presentación de la plataforma. Y bueno, para entrar directamente en materia, quiero darle la palabra a Guillermo Torres, quien a continuación nos va a presentar cómo están los pronósticos rumbo al próximo proceso electoral. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias, Ricardo, y bueno, pues saludo a todos y bueno, pues un poco decirles que el objetivo de este webinar para saber votar es efectivamente empezar a calentar motores rumbo a lo que nosotros mismos hemos puesto como si será esta una elección clave para el futuro de este país. Y la elección del 2021, como tanto se ha dicho, es la que va de alguna manera a provocar una gran revolución o qué es lo que va a pasar en este proceso, ¿no? Por eso es la clave de en estos momentos. Y bueno, pues como ya mencionó nuestro buen amigo Pepe, nosotros hemos realizado ya 2 estudios rumbo al tema del proceso electoral. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos primero en esta elección? Tenemos la renovación de los 500 diputados, es decir, la Cámara de Diputados en su totalidad, los 500 se van a renovar, los 300 de mayoría relativa, los 200 de representación proporcional. Y vamos a tener la renovación de gobernadores, 15 estados que van a tener la renovación. Ahí los vemos de color rojo a los estados que van a tener estos cambios. Y también tenemos, por otro lado, que se van a cambiar de estos 15 estados, pues salvo Baja California, que es gobernado por Morena y que apenas tuvo su elección en 2019, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se amplió el mandato del gobernador Bonilla, entonces se tendrá que renovar la gobernatura en el 21. Salvo ese caso de Baja California, el resto de la República Mexicana donde se renueva gobernador son estados en los cuales gobierna la oposición, ya sea el PAN, que gobierna 4 de esas entidades, y también tenemos el caso de la renovación que se va a hacer de 8 gobernadores priistas, Nuevo León, que gobierna el Bronco, que es independiente, Michoacán, que es del PRD, Silvano Aureoles, y bueno, pues esto nos habla de que puede haber una modificación al mapa que tenemos actualmente. Así está el mapa, así como ustedes lo estamos viendo ahorita en pantalla, hasta el mapa actual de las gobernaturas. Morena, junto con Encuentro Social, que gobierna Cuauhtémoc Blanco en Morelos, tiene 7 estados de la República Mexicana. El PRI gobierna 12 entidades, el PAN tiene 10, Movimiento Ciudadano tiene 1, el PRD 1 y el caso de un independiente. Entonces, el mapa podría cambiar totalmente. Y hablando del tema de los pronósticos, ya más en específico, podemos encontrar 3 escenarios en elección de gobernador. Un primer escenario que nosotros podemos ver es que Morena ganaría, según lo marcado en las encuestas, en el resumen de encuestas, 14 de 15 entidades, salvo Querétaro, que las encuestas siguen marcando un apretado triunfo del Partido Acción Nacional. En este primer escenario del triunfo de Morena, nosotros vemos que Morena podría llegar a tener 19 gobernadores, el Partido Acción Nacional 7, el PRI quedarse con 4, Movimiento Ciudadano con 1 y Encuentro Social con 1. Esta es en una primera proyección. Vale la pena también mencionar que en el 2022 y 2023 todavía habrá renovación de 8 estados de la República Mexicana. Así que antes del 2024 podría cambiar totalmente el mapa. Recordemos que actualmente los gobernadores, todavía en mayoría como son de oposición, se han convertido en una especie de contrapeso. Un contrapeso que hay que decirlo de forma tímida al empezar esta administración empezó a funcionar y que hemos visto que a partir de la pandemia se han unido, se han juntado varios de estos gobernadores, para ser en específico un bloque de 11 gobernadores de oposición que han tratado de marcar una diferencia fuerte con el presidente por las decisiones que ha tomado el gobierno en el tema de salud, incluso solicitando la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell, que se ha convertido
en el vocero de esta administración en este tema. Un segundo posible escenario de la elección de gobernadores nos marca un triunfo por parte de Morena en 11 de las 15 entidades. Ahí podríamos ver algunos estados donde la situación está, digámoslo así, un poco más pareja, más empatada. Estamos hablando del caso del estado de Nuevo León, por ejemplo, estamos hablando del caso de Chihuahua, estamos hablando del caso de Baja California, donde podría darse este fenómeno de una elección donde la oposición podría ganar. Esto obviamente hay que sumar Querétaro, y bueno, pues la diferencia entre el primero y segundo, según marcan las encuestas, es una diferencia de menos de 10 puntos. En el caso de un tercer escenario, bueno, importante aclarar, si llegamos a este escenario, la mitad de los gobernadores, 16 serían de Morena y 16 serían de la oposición, pero el PES que juega con el gobierno pues sería 17, entonces en ese escenario, digamos que los partidos que están en esta alianza con la Cuarta T tienen ahí posibilidades de tener la mayor parte de los gobernadores. Hay un tercer escenario y es un escenario en el que la oposición de alguna manera brinca. Estamos hablando de estados donde la diferencia de votos es del 15%. Estamos hablando, aquí podríamos sumar a los que ya mencioné, el caso del estado de Sonora, donde podría darse también una dinámica de que gane un partido de oposición. También sería el mismo caso de San Luis Potosí, donde podría darse este fenómeno. Y bueno, con estos dos estados más sumados a los que ya antes había mencionado, el caso de Baja Sur, el caso de Chihuahua, de Nuevo León, de Querétaro, esto pues ya de alguna manera haría que sí, ahora sí la oposición, sumando incluso Morena con el PES, tendría todavía un gobernador más de oposición. Por el momento hay algunas reflexiones que vale la pena mencionar en ese sentido. Hemos estado escuchando en fechas recientes que la oposición estaría dispuesta a hacer un bloque opositor. Incluso recordemos que una mañanera el presidente de la República dijo que había nacido el famoso BOA, un bloque opositor amplio a su persona. Y bueno, pues hay que, si uno retoma los fenómenos electorales de la última década en nuestro país, pues hemos visto algunas transformaciones, algunos cambios. Vimos primero, hace exactamente 6 años, el boom de las candidaturas independientes. Incluso recordemos cómo el Bronco llega a la gobernatura de Nuevo León, y también cómo algunos partidos emergentes empiezan de alguna manera a posicionarse. El caso en 2018 de Movimiento Ciudadano, donde gana la gobernatura del estado de Jalisco, una de las de mayor población. Y bueno, mucho se ha hablado de que para enfrentar a la Cuarta T, a Morena y sus aliados, habría que darse una mega alianza entre el PRI, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero pareciera que esto todavía al electorado no le convence demasiado. Sí vale la pena mencionar que en estos momentos, a pesar de la crisis que viven los partidos políticos tradicionales, crisis que se agudizó en 2018, a pesar de que efectivamente ya no traen una percepción positiva por parte de la gente, y que Morena prácticamente sigue manteniéndose en la preferencia de muchos de los electores, pues dentro de los partidos de oposición, nosotros al hacer este estudio vimos que había 166 aspirantes opositores, o digamos así, de partidos políticos de oposición al gobierno federal, y 17 independientes, lo que nos marca de que hay interés por parte de la oposición y que puede haber posibilidades para algunos de ellos. Y salvo el caso de California, como lo comentaba yo, el resto de los estados, bueno, pues es una renovación en el que también va a ser una evaluación al desgaste que puedan tener los gobernadores. Hay que decir que muchos de los gobernadores que se van a renovar traen actualmente una imagen negativa por sus gestiones, y que el vínculo que tiene parte del electorado es el de la corrupción. Hemos visto que esta ha sido una constante en el caso de los gobernadores, en el que se señala muchísimo esto.
¿Qué fenómeno político podríamos ver distinguir en el 2021, una elección intermedia? Recordemos que las elecciones intermedias suelen ser de poco interés para el electorado, son las elecciones de medio camino, las de evaluación del gobierno, y recordemos en el 2003, hace menos de 20 años, tuvimos la elección con la menor participación, estamos hablando de un 41% del electorado que salió a las calles. La elección del 2009 fue una elección nuevamente intermedia, que ya tuvo algunos elementos más interesantes, aunque todavía la votación siguió siendo de alguna manera baja, de menos del 50%. En esa elección del 2009 surgió el fenómeno del voto nulo. Prácticamente el 6% de la votación total fue de gente que decidió no votar por ningún partido, que anuló su boleta electoral ante un enojo que ya se prescribía muy fuerte. En la elección del 2015 empezamos a ver este fenómeno, como ya decía, de las candidaturas independientes o candidatos emergentes. Nunca nos hubiéramos imaginado que una figura del fútbol como Cuauhtémoc Blanco, sin experiencia gubernamental, fuera a ganar la alcaldía de Cuernavaca con menos del 30 puntos porcentuales. Ni tampoco nos hubiéramos imaginado que por esa vía, por la vía democrática, íbamos a ver a un Manuel Cloutier como candidato independiente ganando un distrito en Culiacán, en el estado de Sinaloa, ganándole a otros partidos políticos. O el fenómeno que nos generó un joven entusiasta como Pedro Kumamoto en Jalisco, donde gana una diputación local contra todos los pronósticos. Esta elección del 2021 puede tener un elemento bastante interesante, y es que podríamos ver dos juegos. Las alianzas electorales tradicionales que conocemos, acuerdos ante la autoridad electoral en donde se junta el PAN, el PRI o el Verde o todos estos partidos se juntan en una alianza electoral asumiendo una plataforma, asumiendo una serie de compromisos y de candidaturas, ya sea en la figura de coalición, alianza o candidatura común que permite la ley, es decir, lanzar al mismo candidato o repartirse las candidaturas ante un convenio electoral. Pero podemos ver otro fenómeno que es el que hemos visto, ha estado en el run de las columnas políticas y de otros lados. Me refiero a las alianzas de facto. ¿A qué se refieren las alianzas de facto? Son alianzas en las cuales aparece prácticamente un aspirante fuerte por parte de un partido, que los demás partidos se ponen de acuerdo en lanzar a candidatos de menor perfil para apoyar a ese que se ve fuerte de algún partido, y entonces, como dice el nombre, de facto, apoyarlo para que obtenga el triunfo sobre, en este caso, los candidatos o el candidato de una coalición que se ha anunciado entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ante este posible fenómeno de las alianzas de facto, vale la pena mencionar que ya se ha llevado a cabo este fenómeno en el pasado. Tomamos, por ejemplo, el caso de Tlaxcala, la elección del 2010, donde unos días antes de celebrarse la elección, la candidata en ese momento del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Minerva Hernández, le alzó el brazo de triunfo a Adriana Dávila del Partido Acción Nacional. Pero la elección la terminó ganando el Partido Revolucionario Institucional. No funcionó mucho esa alianza de facto. Y así ha habido en muchas alcaldías e incluso candidaturas de diputaciones, candidatos de partidos a veces pequeños, emergentes, que deciden apoyar en el último minuto a un candidato fuerte. Pero no hemos visto y podríamos ver en este 2021 el primer fenómeno donde se ve esta parte de facto. ¿Por qué no desde un principio se van en alianza todos a apoyar? Pues porque hay otros temas de fondo, las prerrogativas, por ejemplo. Un partido que no postula, pues se queda sin oportunidad de poder obtener el recurso del financiamiento para el futuro. Otra también es porque no toda la gente verá con la satisfacción votar en la misma boleta a partidos antagónicos en principios o en estilos, como es el caso, por ejemplo, de una alianza PRI, PAN, PRD. De por sí ya en el 2018 vimos esta alianza que se veía muy difícil entre el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. Ahora asumen al PRI, pues eso todavía puede generar un shock y no necesariamente mucha gente daría su voto de esa manera. Y otro también argumento que se ha escuchado por parte de la oposición es que sería cumplir el sueño de López Obrador, el sueño de que el PRIAN existe, de que la mafia en el poder constituida entre el PRI y Acción Nacional
no es una cosa fantasmagórica de la narrativa del presidente, sino que sí existen los hechos y que por eso van en una alianza electoral. Ya para terminar esta parte de este análisis, yo quisiera dejar otra reflexión importante sobre lo que pasa en nuestro acontecer político. Después de la elección del 2021, en el 2022, aparte de que habrá la renovación de gobernadores, a principios de ese año se podría llevar a cabo la revocación de mandato. La primera vez que en nuestro país vamos a pedir, si lo pide el electorado y si se cumplen los requisitos ante la ley, de votar si el presidente López Obrador sigue en el gobierno o no. Esto obviamente es una estrategia política, porque el presidente sigue apareciendo de alguna manera en el escenario político, sigue siendo el principal actor. Y pareciera que como un buen conocedor de los procesos electorales, recordemos que López Obrador fue presidente estatal del PRI, presidente estatal del PRI en Tabasco, presidente nacional del PRD a finales del siglo pasado y fue el fundador de Morena. Es decir, es un presidente que sabe muy bien de los partidos políticos, sabe muy bien de las contiendas electorales. ¿Y cuál es la estrategia que parece nos ha querido o va a querer montar al proceso del 2021, ya que el proceso de revocación de mandato no se dará? Pues simple y sencillamente meter en la opinión pública, y ya lo empezó a hacer Morena, la posible consulta pública para ver si se debe encarcelar o no a los expresidentes de México. Sabemos que algunos de los expresidentes de México son de alguna manera los villanos favoritos de la narrativa del presidente. Principalmente el caso de Felipe Calderón, con el que perdió en el 2006 la elección electoral. Ahí puede ser de alguna manera parte de la narrativa en el que el presidente quiera meterse a la boleta sin estar presente en la boleta. Y si bien es muy probable que la Suprema Corte de Justicia no vea validez a que el día de la elección se haga esta consulta pública, que es una facultad que, por cierto, tienen los partidos políticos, no crean que es algo que se inventó de la nada, sí vale la pena mencionar que mucha gente todavía trae el resentimiento anterior al 2018, por ejemplo, con la administración de Enrique Peña Nieto, y temas que fueron vulnerables, como el caso del asesinato de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, o como también la devaluación económica en el gobierno de Ernesto Zedillo, o también pues el folclore que nos regaló Vicente Fox en su administración. Entonces, a esto sumar aparte al gran villano favorito de López Obradorismo, Carlos Salinas de Gortari, que sigue siendo un sueño, digamos así, el poderlo ver tras las rejas por parte de estos personajes de la Cuarta Transformación. Y otro punto de la reflexión es que esta semana vimos cómo se puede romper una alianza política. Lo vimos en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría absoluta, donde el pasado fin de semana por unas horas dejó de tener 251 diputados y eso lo convertía a candidato a no tener la Junta de Coordinación Política, sino la segunda fuerza que era el Partido Acción Nacional. Y esto por el capricho de uno de sus aliados, el Partido del Trabajo, el partido que ideológicamente se muestra más radical en sus posturas, como el que tendría que aparecer ahí haciendo comparsa de este proceso. Y ante la figura de alguien tan polémico como Gerardo Fernández Noroña, recordemos que Fernández Noroña fue en 2006 uno de los principales, el vocero, mejor dicho, era el vocero del secretario de Comunicación Social del PRD a nivel nacional, y que a partir de ahí empezó a tener una gran notoriedad. Su discurso majadero y de confrontación lo convirtió en un personaje polémico. La intención del Partido del Trabajo de llegar a una contienda, a llegar a la presidencia de la mesa directiva, lo convertía pues en el último año de esta 64 legislatura en un elemento bastante interesante, en donde veríamos a alguien muy radical tomando la presidencia de la mesa directiva. Pero tanto el presidente como Morena optaron ir por el juego de las reglas, de las reglas ya establecidas, dándole la presidencia de la mesa directiva al Partido Revolucionario Institucional. Y esto puede provocar un rompimiento por parte del Partido del Trabajo, que obviamente en la Cámara de Diputados votó en contra de que el PRI llegara a la presidencia de la mesa directiva. Este acto puede convertirse en el inicio del fin de un rompimiento entre algunos de los aliados del presidente, principalmente el ala radical, que hay que decirlo, actualmente Morena tiene 4 grupos en conformación. El ala radical, que son los morenos puros, los que se sienten los herederos
del pensamiento y de las acciones de López Obrador. En otras palabras, los más López Obradoristas que el propio López Obrador. Los neomorenos, los que llegaron de alguna manera al escenario público en el proceso del 2018, que se sumaron a la mera hora, personajes como Marcelo Ebrard o como la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o algunos viejos aliados que no están al 100% en un tema de amistad con López Obrador, sino de pragmatismo político. El tercer grupo, el grupo de presidencia, un grupo más discreto, pero con mucho poder, encabezado por Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, el consejero jurídico de la presidencia, y por el operador de los programas sociales y de los superdelegados, Gabriel García Hernández. El cuarto grupo, encabezado por Ricardo Monreal. Bueno, pues ante todos estos personajes que acabo de mencionar, estos cuatro fracciones, estos cuatro grupos, la definición de quién va a ser el nuevo dirigente nacional de Morena después de un litigio en el que el tribunal ha decidido que será mediante una encuesta. El conflicto que se dará por ver quién es el candidato de cada una de esta alianza electoral o incluso del propio Morena, pondrán ingredientes interesantes al proceso del 2021. Yo con esto quisiera terminar agradeciendo como siempre e invitándolos a que ingresen a sabervotar.mx. Ya nos lo dijo el buen amigo Pepe, que ya estamos ahí haciendo el trabajo para el tema de la elección local en Hidalgo y Coahuila, que uno puede pensar que son elecciones locales muy, muy referidas, pero aquí podríamos ver indicadores interesantes de qué tanto se le ha acabado el gas a Morena después del 2018 y qué tanto es cierto una alianza de lo que algunos han denominado el primor. Muchas gracias, Ricardo, y estaré aquí pues para todo el proceso de este webinar. Al contrario, gracias, Guillermo, muchas gracias por compartirnos tu análisis. Recordarles rapidísimo a todas las personas que nos están acompañando que pueden escribirnos sus preguntas. Al final habrá un espacio para poder hacérselas a nuestros analistas esta tarde. Y sin más, darle la palabra a Jesús Caudillo para que nos hable sobre cómo ve la narrativa de este entorno político electoral en las redes sociales y los medios digitales. Adelante, por favor, Jesús. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias, Guillermo, Ricardo, a todos los que me acompañan en el panel. Los saludo con mucho gusto también a todos, evidentemente, los que están participando y nos hacen el favor de escucharnos esta tarde. Cuando Guillermo a mí me dijo o me invitó a hablar de la narrativa en redes sociales, en los medios digitales, pues yo me puse a hacer como un recuento o intenté hacer como un recuento de lo que ha hecho López Obrador a nivel discursivo y lo que yo veo en redes sociales. Y sin más preámbulo también, digo, pues es que yo intenté esquematizar de alguna manera todo esto, pero al estar investigando y al estar leyendo un poco más al respecto, pues me di cuenta que alguien más ya lo había hecho mucho mejor que yo, ¿no? Me refiero a Noam Chomsky, que es un pensador de izquierda, ¿no? Se define como socialista liberal, pero es un lingüista del MIT que ha escrito muchos libros, es un académico muy respetado a nivel mundial, un intelectual de nuestro tiempo, ¿no? Independientemente de si estamos de acuerdo o no con su manera de pensar. Y él, en un libro que tiene, muy interesante, que escribe en 2010 o publica en 2010, se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas, hay una parte en la que él habla de las 10 estrategias de manipulación mediática. Entonces, en esta, digo, sin tratar de necesariamente hacer encajar cada una de ellas en lo que yo he visto en la narrativa y en los medios de comunicación de parte del gobierno federal, pues sí encuentra uno muchas coincidencias en el momento en el que empezamos a analizarlas, ¿no? Ahí se las pongo, las 10 de ellas. La primera es la estrategia de distracción. Digo, algunas son muy claras, en algunas quizá es necesario profundizar un poco más, pero así empieza, ¿no? La primera es la estrategia de distracción, la segunda es crear problemas y ofrecer soluciones, la tercera es estrategia de gradualidad, la 4 es la estrategia de diferir, ¿no? De diferir la resolución de los problemas, la quinta es tratar al público como criaturas de poca edad, ¿no? Como niños, la sexta es darle prioridad a los argumentos o al factor emocional antes que a los argumentos y a la reflexión. El séptimo es también incentivar que el público se mantenga ignorante y mediocre.
El octavo es que en el público, desde el público se apruebe la mediocridad. El noveno es reforzar la autoculpabilidad y el décimo es conocer al público mejor de lo que el público se conoce a sí mismo. Entonces, en estos minutos, muy brevemente, me voy a dar la oportunidad de profundizar en cada una de ellas y en proponerles algunas de las similitudes que yo veo en esta narrativa y que son sostenibles en el tiempo. Lo primero es esto, ¿no? La estrategia de distracción. Pues es muy claro que la estrategia de distracción del gobierno federal pues pasa todos los días, ¿no? Todos los días hay un evento en el que se pone la agenda mediática, la agenda de redes sociales, y alrededor de este evento y de estos mensajes, los medios de comunicación, los periodistas y el debate de redes sociales se desarrolla a lo largo del día, ¿no? ¿Qué pasa con esta estrategia de distracción? Pues obviamente no se habla de temas importantes, no se hablan de los grandes problemas de la agenda nacional. Si ustedes se han fijado, el mensaje o los posicionamientos del gobierno federal sobre la pandemia cada vez son menores, y esto es en buena medida, se debe a esto, ¿no? Y también, no solamente la mañanera sirve como distracción. Ustedes, en la imagen que ustedes ven del lado derecho, se acordarán que el año pasado, a estas alturas, se presentó el tercer informe, y digo entrecomillado, el tercer informe de gobierno, porque en realidad era el primero, y lo que ocurrió fue que las redes sociales se volcaron a distinguir si era el primero y el tercero y no sé cuánto, pero al final del día era eso, esa era la intención del gobierno federal, de poner ciertos distractores para que no necesariamente se hablara del informe. Entonces son estos argumentos y son estos recursos los que usan de manera recurrente para no hablar de los temas centrales, ¿no? El segundo de ellos es crear problemas y ofrecer soluciones. Pongo dos ejemplos muy sencillos. El primero es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? ¿Con qué recursos se hizo? Pues con una consulta muy mal hecha, muy hecha sobre las rodillas, evidentemente, ¿no? Y luego, después se propone, y como se está haciendo ya, la creación del aeropuerto. ¿Esto qué implica? Pues que el gobierno federal o el agente de poder que se compromete o que utiliza este tipo de recursos, pues simplemente controla las crisis. Lo que hace es manejar los tiempos, lo que hace es administrar sus propias crisis de tal manera que la narrativa le resulte favorable, como ya hemos visto que el tema del aeropuerto le resultó favorable. Y otro ejemplo que pongo es este del CONAPRED. Digo, al revisarme me encontré con muchos. Recupero de manera especial porque si ustedes se han fijado en el papel de la primera dama, la que no le gusta que le llamen como primera dama, la esposa del presidente en campaña ingresó a las redes sociales y sirvió de alguna manera para darle visibilidad a ciertos mensajes de la campaña misma. Luego, cuando entra al gobierno, desaparece del mapa y luego, cuando consideraron oportuno, volvieron a colocarla o volvió ella a salir a las redes sociales. Es desde su perfil donde se gesta esta crisis de CONAPRED, con un famoso youtuber, Chumel Torres, ustedes lo conocerán, ¿no? Y a partir de esto escala el tema, de tal manera que el presidente en una mañana dice que no sabe que existe el CONAPRED, para después el propio presidente decir que el CONAPRED ha sido una institución que ha estado al servicio de los intereses neoliberales. ¿Y cuál fue la solución? Poner a perfiles de mujeres indígenas como candidatas para presidir el CONAPRED. Es decir, de manera recurrente y sostenible, este gobierno utiliza este recurso similar, ¿no? La estrategia de la gradualidad, esta quizá no es tan palpable, pero en el fondo de lo que se trata es esta estrategia mediática y discursiva va en el sentido de la restauración de esta presidencia imperial que nombra en su momento Enrique Krauze en alguno de sus libros, ¿no? Que es una presidencia todopoderosa. Aquí pongo diferentes imágenes que hablan de esto. El gobierno federal toma la decisión de imponer superdelegados, ¿no? Que le hagan sombra a los gobernadores y que van a administrar los recursos. En segundo lugar, toma la decisión el gobierno federal de concentrar todas las compras, de tal manera, las compras del propio gobierno, de tal manera que hace un embudo para evitar supuestamente la corrupción y desde ahí concentrar y usar todos los recursos disponibles desde el Ejecutivo. La intentona de captura al resto de los poderes, a
los poderes federales, ¿no? Una de ellas es llevando a gente muy afín, muy cercana, en este caso a la Suprema Corte, los aparentes, y digo aparentes pues porque no constan más que en estas imágenes, los aparentes tratos que tiene el gobierno federal con otros poderes que son alternos al propio poder formal, ¿no? La fuerza que tiene la Cámara de Diputados, es decir, sí se ve que hay notablemente un proyecto de restauración en la que la presidencia es todopoderosa y los recursos se manejan desde Palacio Nacional en este caso, ¿no? Y pongo una imagen más que son los empresarios, y en este caso empresarios de medios de comunicación, que es como esa dualidad, digamos, ¿no? Los grupos empresariales han tenido una dificultad notable para tener una relación fluida con el gobierno federal, y por otro lado, tenemos a las televisoras que se han plegado a los intereses de este gobierno, ¿no? La otra es la estrategia de diferir. Este es muy interesante porque el gobierno federal, cuando empieza la pandemia, yo entiendo o interpreto que sabían de los grandes costos que esto iba a traerle, ¿no? Y entonces costó trabajo poder mandar mensajes unificados. Evidentemente que también había una estrategia de confusión en ese sentido, ¿no? Pero esta estrategia de diferir los problemas para no enfrentarlos, ¿no? Y en este caso fue muy notable en el caso de la situación del coronavirus, dado que el presidente de manera regular estuvo diciendo no hay problema, sigamos saliendo, hasta la fecha no ha tomado o no es no le gusta usar cubrebocas, ¿no? Entonces al final del día es esta estrategia de no tomar decisiones tan fuertes, en este caso que le cuesten o que le generen altos costos políticos y económicos, pues para no, digamos, maltratar a lo que ellos llaman el pueblo, ¿no? Tratar al público como criaturas de poca edad, ¿no? En esto el presidente se ha caracterizado por, ustedes todos recordaremos el me canso ganso, ¿no? Todos recordaremos que no hagan enojar a sus mamacitas, ¿no? Yo los voy a acusar con sus mamacitas, les dice a los delincuentes, es decir, de manera recurrente el presidente ha utilizado estos recursos discursivos para engancharse con lo que él entiende que es su audiencia. Entonces, pues, ¿cuál es el tipo de trato y cuál es el tipo de lenguaje que utiliza? Pues un lenguaje muy llano, muy coloquial, que le sirve para reforzar esta estrategia de manipulación mediática, ¿no? Es más emocional y menos reflexión. Ustedes también se acordarán del tema del detente enemigo, ¿no? Que el corazón de Jesús está conmigo, cuando decía que así enfrentaba el tema del coronavirus, y cuando el presidente, pues, al referirse a la corrupción, pues hasta se volvió trending topic y con ciertos recursos discursivos que van en ese sentido. No importa, y por eso es tan interesante que la oposición no ha logrado comunicar y generar una alternativa a nivel discursivo. Porque, ¿qué utiliza la oposición para contraponerse a los dichos del presidente? Utilizan datos, utilizan estadísticas, utilizan informes internacionales, y eso al final no tiene sentido dada la lógica de comunicación que hoy estamos viendo, ¿no? Una más es esto, ¿no? ¿Quiénes conforman? Bueno, la estrategia es mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad, de tal manera que nunca crezcan, que no sean críticos y que sean fácilmente controlables, ¿no? Yo reconozco en varios miembros del gabinete que hay perfiles de cierta de capacidad, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿no? ¿Quién acompaña al presidente en esta toma de decisiones? ¿Quién acompaña al presidente en el poder legislativo? Es decir, los perfiles que estamos viendo en el gobierno no necesariamente son los más idóneos para conducir o tomar las decisiones de política pública que se requieren desde los distintos sectores. Y del lado derecho ustedes están viendo otra imagen, que es cuando el presidente, estamos hablando a nivel mundial de inteligencia artificial y estamos hablando de cómo los procesos de digitalización en el mundo a partir de la pandemia, y el presidente va y muestra una imagen de máquinas o pues sí, de instrumentos muy rudimentarios que sirven para ciertas cosas. Entonces es el mensaje contrario, ¿no? El mensaje contrario que va encaminado en este sentido. Mantener al público en esa ignorancia y en esa mediocridad. Y en eso también,
pues abona el hecho de que vemos a Juan Pueblo en Palacio Nacional, ¿no? Es Juan Pueblo, es alguien como yo, es alguien que está en fachas, ¿no? Que trae el cierre abajo, que está descamisado, que trae, ¿no? Entonces, al final del día, se empieza a normalizar de alguna manera o a relativizar esta investidura, ¿no? La presidencial, y se empieza a normalizar que los representantes populares y que la gente que toma decisiones, pues emita estos mensajes, pues en este caso de estar mal vestido y de estar descuidados a nivel de su imagen, ¿no? Otra cosa es reforzar la autoculpabilidad, que ya decíamos, que es básicamente que las personas o que la gente o que ellos llaman el pueblo, ¿no? Se asuman culpables de su propia situación, ¿no? Ustedes lo vimos en la semana, lo vimos también hace unos meses, el presidente dice que las personas somos como mascotas, ¿no? Que somos como mascotas y que en ese sentido, pues debemos recibir nuestra alimentación o nuestros recursos o nuestras prebendas, ¿no? La otra es esto, el tema de estar dividiendo, el tema de estar señalando, el tema de estar atacando, el tema de estar de manera también recurrente, pues digamos, señalando los molinos de viento y a grupos concretos, ¿no? De tal manera que puedan o se pueda llevar a cabo este refuerzo, ¿no? Y la otra es esta, ustedes también se acordarán de que el presidente en su momento dijo, benditas redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales porque me permiten estar en contacto directo con el pueblo, pero también sabiendo usar las redes sociales, es posible conocer a la gente, conocer sus intereses, conocer su demografía, sus edades, es decir, es posible segmentar a la población de tal manera que podemos conocerlos muy bien, ¿no? Cualquier persona con el conocimiento necesario es capaz de extraer datos privados y generar mensajes y generar, digamos, pues sí, recursos de manipulación en ese sentido. Ustedes también se acordarán del tema de Cambridge Analytica en Estados Unidos, es decir, está muy claro que los tiempos actuales y las tecnologías nos permiten llegar a este grado, ¿no? De conocernos, de conocer a los grandes públicos y de hacer segmentaciones de audiencias, en fin. Entonces, este es un recurso más, ¿no? Entonces, si ustedes ven, alcanzamos a notar que efectivamente, ¿no? Hay un esfuerzo de parte del presidente hay un manual muy claro, para decirlo sin cortapisas, ¿no? ¿A qué nos lleva todo esto? ¿No? ¿A qué nos lleva? Que tenemos una oposición que a nivel discursivo está extraviada, y yo me atrevería a decir no solo a nivel discursivo, el nivel discursivo o ese extravío discursivo es consecuencia de un extravío político, ¿no? Entonces vemos a esa oposición que no ha definido liderazgos claros, contundentes, que lo único que ha sabido hacer es reaccionar a lo que le pone el presidente todos los días en la agenda, ¿no? Entonces, por eso vemos esa posición extraviada. Y por otro lado, vemos un organismo o una organización propagandística organizada desde Palacio Nacional, muy bien trabajada, con una capacidad de reacción muy importante, con una capacidad de articulación de mensaje también muy importante. Entonces, pues vemos esa disparidad y entendemos que, o al menos yo entiendo que eso no va a cambiar, al menos en el corto plazo. Esto yo lo veo como un proceso inercial. Este proceso que vamos a vivir en 2021 todavía es consecuencia de esa inercia del 2018, ¿no? Entonces, esa inercia que ha hecho, como ya digo, ha hecho difícil que la oposición consolide liderazgos, ha hecho difícil que la oposición consolide una narrativa estructurada y además ha consolidado, por supuesto, desde el poder a este organismo de propaganda muy bien trabajado desde el gobierno federal, ¿no? Y el otro es eso, los programas clientelares. Si le sumamos que a una oposición extraviada y a una propaganda bien trabajada hay programas clientelares, pues podemos ya ir definiendo hacia dónde se va inclinando la balanza, ¿no? ¿Y qué hacer? Con esta lámina termino. ¿Qué hacer? Pues precisamente aquí lo resumo en esto, ¿no? El presidente de alguna manera todos los días avienta el maíz al piso, ¿no?
Y yo veo a la oposición como las gallinitas que van a recoger ese maíz. Precisamente es eso. ¿Qué hacer? No caer en la trampa de la distracción mediática, de la manipulación mediática que vemos de manera muy bien trabajada y estructurada todos los días. No caer en la trampa de las distracciones, no caer en la trampa discursiva, sentimental, emocional y reflexiva, perdón. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Y qué hacer? Bueno, pues ya Guillermo dio algunas luces en términos de organización política y con esto yo termino. Muchas gracias. Excelente, Jesús. Pues muchas gracias por tu participación. Muy interesante el análisis de cómo se está dando la conversación en términos de comunicación política en el marco del proceso electoral. Yo creo que a nuestros participantes hoy les interesará saber también la opinión de cada uno de ustedes dos con respecto de lo que el otro presentó. Es decir, Guillermo, nos interesaría saber, y además si esto puede entrar en un diálogo con Jesús, adelante. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves el tema de la narrativa? ¿Cómo ves el tema de las estrategias de comunicación que se están empleando hoy en día en este proceso electoral? Por una parte, Jesús, por tu parte, ¿qué opinas del entorno político real existente más allá del lenguaje y de la conversación que se está dando en el entorno electoral? Adelante, ustedes dialóguenlo, por favor. Híjole, pues, perdón porque me mencionas a mí primero. Adelante. Coincido totalmente con el tema de la narrativa que acaba de mencionar Jesús. Creo que este presidente sabe manejar muy bien los medios y los tiempos, y efectivamente caemos mucho en el propio juego del presidente. Sí, esta obsesión de dar las mañaneras, pues es de alguna manera el querer marcar la agenda, ¿no? Y el querer marcar la agenda, pues llevas tu ventaja sobre el resto. ¿Qué es lo que se tendría, o de alguna manera, cómo se puede esto desvertebrar, digamos, y romper? Coincido con lo que decía Jesús con la gallina, ¿no? El ejemplo de que caemos en el juego del presidente. Y en el juego del presidente, no solamente de él, sino yo diría también de los políticos que lo rodean. De repente, si uno suma la cantidad de iniciativas que meten, que pueden sonar a veces a mucha locura, que si los funcionarios del INEGI se puedan entrar a tus casas y ver cuánto ganas, o que si debe desaparecer el INE y llamarse el Ministro del Pueblo, o que si la Comisión Nacional tiene que llamarse Defensoría de los Desprotegidos, o eliminar al IFETEL, etcétera. Todas esas propuestas que de repente pues, nos brincan, le damos mucho juego, mucha importancia, y son parte del juego político, son parte de ese asunto. Yo coincido totalmente en el tema que acaba de mencionar Jesús de la narrativa y del camino que va por ahí, que va marcando, como dice todavía, y coincido, estamos viviendo la inercia del proceso del 2018, ya matizado, pero seguimos viviendo esa inercia. Jesús. Sí, gracias. Bueno, yo a nivel político, digo, siempre salvo la mejor opinión de Memo, ¿no? A nivel político yo veo que el tema de los programas clientelares, pues le da gran cobertura a los leales del presidente, ¿no? El hecho es por eso lo mencionaba en la presentación, este tema de tener su propia estructura operativa clientelar con personajes muy cercanos a él que deciden a dónde van los recursos, etcétera, pues tiene su lógica, tiene toda la lógica electoral, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que el presidente es uno de los mejores comunicadores, digo, hay que decirlo también con toda claridad, es uno de los mejores comunicadores que hemos visto, o que al menos que yo he visto, ¿no? En la vida política de México. Entonces, pues yo veo muy complicado el tema político. Y sobre todo quiero centrarme en esta parte del tema de la oposición, ¿no? El tema de la oposición, por ahí alcanzaba yo a ver algún comentario que decía, díganos qué hacer, no nos digan qué hacer, ¿no? Yo creo que diría dos cosas. Una, como ciudadanos, creo que tenemos que asumir una responsabilidad individual en ese sentido, y tener una capacidad organizativa en nuestra comunidad inmediata, ¿no? Pero también lo que alcanzo a ver ahí es que la oposición no ha alcanzado a hacer o a decir qué representan, ¿no?
O sea, en el momento en el que la oposición deje de reaccionar y sea capaz de decir qué sí representan y en qué sí creen y cuáles sí son sus banderas y cuáles sí son sus, pues sí, tal cual, sus causas, ¿no? En ese momento creo que vamos a empezar a romper la inercia en la que estamos viviendo desde hace varios años, ¿no? Entonces, y creo que eso toca lo político de manera muy íntima, ¿no? Entonces, yo veo en ese punto algo crucial y si no lo damos, vamos a seguir viviendo en esta inercia, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a abrir la participación. De hecho, nos vamos a enlazar a continuación con Freya Mendoza, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Freya. Freya es periodista venezolana y queríamos platicar con ella, que nos dé su reflexión en concreto a los ojos de una periodista, documentalista, experta en temas políticos, pero con ojos de alguien que lo ve desde fuera, ¿no? En el caso tuyo, pues como venezolana que conoce el proceso electoral en México, ¿cómo ves el proceso electoral? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, Freya? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación, Ricardo, Jesús, Guillermo, todos los que están aquí, Ana Lucía. Bueno, no quiero ser la que trae las malas noticias, obviamente, pero entonces me voy a enfocar en lo positivo y en el qué hacer para hablar de este tema y según, bueno, lo que ustedes han hablado, por supuesto que dibuja mejor cuál es el escenario actual. Yo solo me voy a agarrar de algunas cosas muy importantes que no los condena, pero sí los pone, hablando de la oposición, los pone en un escenario un poquito complicado por lo que ustedes vienen hablando de la inercia desde el 2018, ¿no? Y yo pues no puedo hablar mucho de México, pero puedo hablar mucho de Venezuela y ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero yo creo que esa inercia de los partidos todavía va a durar un poco más porque todavía se están como ajustando, ¿no? Al movimiento telúrico que hubo y en el cual ahorita se encuentran desarmados. No los podemos juzgar, no podemos ser tan duros con ellos porque han tenido un momento difícil en la política, como la tuvo Venezuela en su momento cuando Chávez llegó y era el Mesías, y los partidos políticos eran el enemigo de la sociedad. Pero en este caso puedo comentarles que a pesar de esto, creo que es una oportunidad para que los partidos que, bueno, todavía están en la palestra pública, están en los congresos y están en los cargos públicos, a pesar de que esta elección que viene para nosotros, porque ya estoy en el país, en las intermedias, como ustedes dicen y como es conocido en todos los países de Latinoamérica, en las democracias, las elecciones intermedias no son votadas, pero creo que esta dificultad trae una oportunidad porque la oportunidad es que hay muchos candidatos moviéndose y en ese movimiento van a llevar a sus maquinarias y a su gente a votar. Muy contrario a lo que pasa en una presidencial, que bueno, es un solo candidato con una maquinaria gigantesca que tiene que de llevar a su gente a votar, ¿no? En ese sentido, creo que la oportunidad que tienen los ciudadanos, primero es, a ver, no me gusta usar la palabra peligro, pero es la única que puedo referir, es que los ciudadanos empiezan a ver el peligro de cuál es la consecuencia de tener un mandatario con un partido y un pensamiento único, que yo les digo, no sé si puedo hablar mucho de esto, pero en las democracias no se valoran hasta que se pierde la libertad, y en este caso no es solo la libertad física, en este caso estamos hablando de libertades tan plenas y fundamentales como los servicios públicos y como el derecho a comer. Entonces, no estamos hablando de una democracia que no podemos describir, estamos hablando de elementos muy, muy sencillos de describir en la población, pero en este sentido, ya los ciudadanos conociendo cuál es el peligro, digamos, pues tienen que ver una alternativa, ¿no? Para ir a votar siempre hay que ver una alternativa. Entonces, ¿qué les están ofreciendo estos candidatos? ¿Quiénes son estos candidatos? Es genial que existe esta plataforma como Saber Votar para que le ayuden a las personas a saber, no solo a saber, sino también a motivarse, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecen estos candidatos y por qué yo tengo que salir a mi casa e ir a votar? Eso es muy importante. En este sentido, los ciudadanos, conociendo el peligro, ya sabiendo cómo ir a votar, tienen que movilizarse ellos mismos y movilizar a sus familias. Es la misma estrategia que utilizan ellos. Estamos hablando de un 10 por 10, de un 20 por 20, como ustedes lo quieran ver,
de garantizar que todas las personas que ustedes conocen vayan a votar y que se lleven su papelito exactamente como van a votar, porque es una elección muy complicada, con muchos personajes, muchos colores, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces este 10x10 ciudadano es muy importante y creo que algo también es muy importante que lo puedo decir yo porque soy extranjera, pero es muy importante que ustedes sepan que los mesías le hablan a su pueblo, al pueblo de ellos, no le hablan al pueblo general. Entonces ese pueblo ya está comprado por ahora. Ese pueblo ya sabe qué va a hacer y los van a llevar a que hagan lo que ellos tienen que hacer. Entonces yo creo que hay que enfocarse más bien en las otras personas que tienen un poco más de información, porque usan las redes sociales, usan internet, tienen televisión y pueden ver mucho más de los que no pueden ver, que eso ya están en sus listas de, ¿sabes?, de los que van a votar. Estoy hablando de las personas con menos posibilidades de conocer sobre el proceso, ¿no? Ellos se van a encargar de llevar a esta gente a votar porque tiene programas sociales donde ya hay inscrito una cantidad de gente. Después podemos hablar de los sistemas que ellos usan para cooptar toda esta población que van como rebaños a hacer lo que dicen los mesías. Y bueno, entonces en este sentido yo creo que construir la alternativa para los que, digamos, para la oposición y irlos en una maquinaria ciudadana es muy importante. Y por otro lado está creo yo que, bueno, hablando de los aliados, el qué ganan, ¿no? ¿Qué ganan los ciudadanos para ir a votar? Y bueno, creo que estos son mis puntos más importantes para hablarles de cómo veo la próxima elección para ustedes, con muchas oportunidades, pero también con mucho que aprender. Y bueno, aquí van, digo yo, a los que conocen cómo es esta política mexicana, aquí van a ir armándose, a construir estas alternativas y estos liderazgos que Venezuela tardaron mucho por andar en la misma dinámica de reactividad, ¿no? Estaban respondiendo todo el tiempo a los ataques y se olvidaron de que tenían que construir una alternativa para los ciudadanos que quieren vivir en un país con seguridad, con alimentación, con vivienda y bueno, con lo básico, ¿no? Y bueno, creo que eso es fundamental y era lo que quería compartir hoy. Oye, Freya, permíteme hacer una pregunta y contextualizar un poco porque a las personas que nos acompañan, muchos a lo mejor no te ubican, y yo creo que es importante que ubiquen el contexto de quién eres, porque eso hace más relevante aún la respuesta a lo que vamos a comentar, ¿no? O sea, Freya, para quienes no la conocen, pues es documentalista, hizo un documental que fue muy conocido en Venezuela, hablando precisamente del régimen autoritario de Hugo Chávez y luego heredado a Nicolás Maduro, y eso hizo que tenga que haber salido de su país y ahora esté con nosotros acá en México. Entonces, Freya, mucho se habló en el contexto de la campaña política electoral presidencial en México, si Andrés Manuel era o no un peligro para México, ¿no? Y se habló de si era un Hugo Chávez, si era también un populista de estos neopopulismos del siglo XXI, y ya sabes, el socialismo bolivariano, etcétera, ¿no? Y por otra parte se decía que no, surgió un debate. Estamos cumpliendo un año más ya de que, pues bueno, estamos justo en medio del informe presidencial. A la luz de ya varios años que lleva el presidente en el gobierno, ¿cuál sería tu balance? Podríamos decir una pregunta de, ¿tú ya viste esta película o fue una exageración y es una película distinta con sus grises y sombras, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, yo los invito a ver el documental Chavismo, la peste del siglo XXI, que es la película. Es la película que se está reflejando, tengo que decirlo. Yo tenía unos puntos muy específicos sobre esa película y bueno, básicamente empieza con las elecciones, con el sistema electoral totalmente controlado por el partido de gobierno y bueno, en esas elecciones ellos aprovechan para básicamente gestar todo su plan y ese plan empieza por tener todos los ciudadanos en una lista en los que saben por quiénes van a votar por ellos y quiénes no. Esa división es lo más trágico que nos ha pasado a nosotros porque en cuanto a estos partidos de gobierno toman todos los datos de los ciudadanos, se dice que el voto es secreto y bueno, en Venezuela es automatizado, cosa que es mucho más complicado explicarles a ustedes, pero
nosotros en el sistema electoral estaba totalmente controlado por el gobierno y ya luego sabían quiénes votaban por ellos y quiénes no. Eso luego nos lleva a otro problema muy importante, que es que los venezolanos eran discriminados, no podían trabajar en los organismos públicos o privados, o sea, te perseguían. Y bueno, es una cadena de sucesos, ¿no? Que vienen con esos procesos electorales cuando son ya manejados por el gobierno. Yo estuve viendo, cuando empecé aquí a hacer periodismo, estuve viendo el problema que ya trae se me olvidó el nombre, el electoral de aquí. ¿El Instituto Nacional Electoral? El INE, ajá, y el de... Sí, bueno, el INE y el otro que está ahorita en elecciones de sus... Que acaban de suceder las elecciones de los... ¿Cómo se llama? ¿El Tribunal Electoral? ¿El Tribunal Electoral será? Y los que lo dirigen, ¿cómo se llaman? Los... Magistrados. No, pero bueno, luego me acuerdo y ustedes me explicarán. El tema es que el gobierno empieza a controlar todas sus personas de allí y eligen a ciudadanos que supuestamente son independientes, pero que terminan siendo comprados por ellos. Y bueno, todo este sistema electoral, cuando cae en manos del gobierno, destroza todo lo demás. Entonces, sí, hay muchas cosas de la película que yo hice y la película que viví que se está apareciendo aquí, empezando por la petrolera, que la gente no entiende cómo se destruye una petrolera, pero bueno, van por el camino en que está esta. Entonces, son muchos pequeños detalles que van dictando cuál es el camino, porque les digo, no es una persona, o sea, no es Andrés Manuel López Obrador, es un sistema mucho más grande, es una mafia, si lo puedo decir, mucho más grande que una persona. Él puede tener muy buenas intenciones, pero los de izquierda que vienen de Rusia, de Cuba y de China, cooptan todas las instituciones a través de una persona que llega a ser presidente con las emociones que él trae, ¿no? Porque obviamente puede tener buenas intenciones, pero también tiene emociones que lo llevan al resentimiento, y este resentimiento lleva a la división del país, y la división del país lleva a todo lo que ustedes ya conocen y que pueden ver en el documental. Excelente, muchas gracias. Los consejeros electorales, ¿no? Los consejeros electorales, así es. Gracias, Freya, muy amable. Bueno, y abrimos también paso para otra invitada que tenemos hoy, Ana Lucía Herrera. Ana Lucía Herrera es emprendedora y es estratega digital. Y justo, Ana Lucía, queríamos contigo también platicar, escuchar tu opinión. Tú que te dedicas justo profesionalmente al tema de acompañar procesos electorales, llevar campañas, candidatos, que lo has hecho antes, lo estás haciendo ahora en medio del proceso electoral. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva de una profesional en tu ramo, cómo se está dando justo esta conversación en el entorno político electoral entre los usuarios de las redes sociales? Bueno, igual, primero que nada, muchísimas gracias. Un honor compartir el espacio con todos ustedes, de verdad. Y bueno, la verdad es que es un tema que da para muchísimo, porque efectivamente ahorita, justo antes de venir para acá, tuve una reunión con una candidata que va para diputación y estuvo muy interesante porque apenas los acaban de elegir, pero aquí el principal reto o el principal miedo es cómo le vamos a hacer, porque esto presencialmente va a estar muy complicado. El tema va a ser a través de las redes sociales. Entonces, efectivamente, pues para muchos puede ser un reto, sobre todo para candidatos que a lo mejor puede que no sean muy jóvenes, entonces ellos lo vean como un mayor obstáculo. Sin embargo, hay que estar consciente de todos los beneficios que puede ser esto. Para empezar, el tema de la inmediatez, el tema de poder abarcar muchísima más gente de manera indefinida, de poder, pues vaya, estar compartiendo ya no únicamente la parte política, sino la parte personal, e incluso tener esta facilidad de comunicación bidireccional, que también es una maravilla y que nos ha ayudado en temas políticos antes, pero ahorita con muchísima mayor razón. Ahora, eso es un tema, grandes beneficios, pero igual pues tiene su contrario, ¿no? Corremos muchos riesgos también, y sobre todo en temas de pandemia, cualquier foto ahorita que se los tomen sin cubrebocas o que abrazando a alguna persona puede ser un riesgo fatal también. Entonces, estamos en un punto en el que vamos a aprender, si poco nos ha costado trabajo tener
tener el tema de las redes sociales, dominarlo de alguna manera, y en temas de política todavía creo que estamos muy lejos en ese sentido, pues ahora viene todavía reforzado y realmente necesitamos tener una estrategia que sea muy minuciosa y aparte que se siga con muchísima disciplina para realmente poder llevar este proceso en paz y lograr tener pues el objetivo que estamos planteándonos. Ahora, otra parte que estuvo muy interesante el día de hoy es que justo en el tema de las redes sociales, una de las candidatas que no estaba contemplada, que es la suplente que estamos apoyando, ella hace aproximadamente 1 o 2 meses comienza un grupo de ayuda, beneficio por temas del COVID. Se dio cuenta que había personas que no estaban consiguiendo el medicamento, entonces se pone a hacer un grupo porque una amiga lo necesitaba y de repente se hace viral el grupo, son 10,000 personas y hay muchísima ayuda por todos lados. Y es de ahí donde sale ella como candidata a este tema de elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son momentos en donde a través de las redes sociales, que es donde más nos podemos dar cuenta, pero todo este tema de la empatía, todo este tema de la colaboración, todo este tema de la unidad, todo este tema de la compasión, incluso de la ayuda, es un tema súper importante para el electorado y los políticos ahorita lo saben y deben de aprovecharlo al 100%. Ese es otro punto que me llama mucho la atención y además, en el momento en el que la lanzan a ella, obviamente pues viene la parte de claro, por eso empezó el grupo, por eso, porque sabía que iba a ser candidata a diputada, vaya, eso no estaba ni cruzado tantito por su mente, pero a la vez hubo gente que la defendió muchísimo y que dicen que yo no iba a votar estas elecciones, pero por ver que es ella, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, esto me lleva como al siguiente punto de la responsabilidad que tenemos de empezar a crear líderes sociales que vayan más allá del tema de la política y que después todo esto se esté reflejando en el tema de las redes sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo? No existen ahorita estrategias y creo que Chuy tocó mucho ese tema de manera muy acertada de cómo ahorita no hay estrategias de marca personal, hay mucho partido y los partidos ahorita la connotación es sumamente negativa. Desafortunadamente puede haber 2 o 3 estrellitas que quieran brillar y que a veces hasta los mismos partidos no se los permiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que es momento de empezar a buscar líderes sociales que traigan una marca personal muy bien establecida, que se empiecen a ligar y comento todo esto de la misma manera porque preguntaban qué hacer. Pues bueno, sí hay muchas cosas que hacer y hay veces que hacemos cosas pero que no sabemos proyectarlas o no sabemos comunicarlas y entonces pues no tienen el impacto que nos gustaría, no únicamente de manera política, sino también de manera social, de ayuda. Entonces aquí yo creo que el tema del liderazgo y de la marca personal, de agarrar estos temas que realmente le importan a la gente, de agarrar estos temas que sí son mayoría pero que nadie los está diciendo también y de saber posicionarlos en lugar de estarnos subiendo tanto a la coyuntura, a la reacción y a la coyuntura, reacción y coyuntura, realmente tomar 2, 3, 4 temas que sean nuestro pilar y entonces empezar a darles voz. Y nos vamos a dar cuenta de que justo son muchísimas más las personas que están de su lado que las que no lo están. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces estas minorías son las que terminan gritando más fuerte. Y eso es lo único que gana, la única manera en la que están ganando. Estas minorías que lo gritan y que lo dicen y que saben comunicarlo, tal y como en su momento, pues López Obrador, pues no, a lo mejor no minorías o quién sabe, a lo mejor en su momento, pero supo comunicarlo muy bien y ha dominado muy bien el tema y en redes sociales ha sido bastante claro. Entonces, aquí el tema de la estrategia, de marca personal, de tener bien afianzados nuestros temas y no querer abarcar absolutamente todo nada más porque pues nos conviene, sino realmente abrazar ciertos temas y poder crear una contrapropuesta, que eso fue gran parte de lo que comentaban ahorita, una contrapropuesta que realmente tenga un impacto y que suba más gente al tren, que es lo que ahorita necesitamos. Sí hay gente y vienen elecciones, ahorita estamos en tiempos perfectos, a lo mejor acá en Coahuila ya estamos un poquito tarde, pero creo que para las próximas elecciones del 21, del 22, pues viene un área de oportunidad que se va a empezar a trabajar ahorita y estamos apenas justo a tiempo. Entonces, el tema de la comunicación va a ser indispensable, las redes sociales va a ser muy importantes, pero también hay que saber que contamos con otro riesgo que para mí ahorita es el más grande, que es las fake news, que todo lo que la gente escucha lo repite. Entonces, aquí también va a ser una parte importante de ser buenos comunicadores,
yo siempre he pensado que todos somos comunicadores en el fondo, porque siempre alguien estudia la carrera, pero me encanta la fotografía, o me encanta el cine, o me encanta. Entonces, esa parte de comunicación que hemos podido explayar a través de las redes sociales, grabando un video, subiendo un artículo, haciendo un Facebook Live, ahora en Twitter, posicionando mensajes, pues este es el momento perfecto para estar bien informados nosotros y de esa manera informar bien, para que no sea la misma historia y ese círculo vicioso en el que hemos estado, sino que realmente rompamos paradigmas y que podemos empezar un cambio, a lo mejor ahorita que puede parecer pequeño, pero al empezar a esta semilla, a plantarla, entonces va a tardar a lo mejor un ratito, pero vamos a empezar a ver los frutos. Entonces creo que por ahí es, con este termino mi participación. Sin duda, redes sociales, una parte indispensable en estas elecciones, pero creo que en general en estos tiempos. ¿Y crees tú particularmente, muy brevemente, una pregunta, ¿tú crees que el contexto, esta fórmula de el COVID que nadie nos esperábamos, ¿no? Y que hoy nos ha cambiado completamente la realidad en todos los aspectos, y es justo el que tengamos esta conversación de esta manera, es el mejor ejemplo de ello, sí va a impactar de tal manera a las elecciones, particularmente las que están más cercanas ahorita, que, como el caso que nos comentabas de Coahuila, de una manera tal que pueda cambiar completamente el panorama político? O sea, ¿tú sí crees que partidos políticos que antes estaban con cierta consolidación, a lo mejor territorial, política, etcétera, no están lo suficientemente preparados para el debate del entorno digital, o sea, para la elección digital en redes sociales que se va a dar, y eso puede literal cambiar el resultado de una elección? ¿Tú lo considerarías a ese grado? Definitivamente, y eso no es nada más incluso en el tema del COVID, en el tema de redes sociales, si alguien te agarra un community manager que dice tú porque le sabes el Facebook, vente para acá, y en lugar de convencer pone Sobrino, ¿no? ¿Perdón? El sobrino del candidato que le sabe las redes. Exactamente, o sea, una ortografía, un error de ortografía ahorita sabemos que se puede viralizar y puede ir afectando poco a poco. Sin embargo, el tema del COVID ahorita, que es un tema tan delicado, realmente una fotografía, un detalle, el traer el mismo COVID y no poder salir y no avisar, ahorita está siendo un problema súper importante aquí en Coahuila, específicamente en el municipio en el que yo estoy, porque resulta que una persona que estaba dentro de la encargada de uno de los departamentos tuvo COVID, pues no lo anunció, y entonces ahorita todo el departamento está infectado. Entonces es una irresponsabilidad para la ciudadanía y le está afectando de manera muy importante. Detalles como esos que normalmente no cuidábamos y no le dábamos esa atención, ahorita como hay pocas maneras de poder distraer esta atención de que no, sí vino y me trajo la despensa o algo, ahorita puede que eso sea menos relevante y en las redes sociales va a caer un peso sumamente importante. Entonces, es un tema de salud, es un tema de compasión y de empatía, y si los candidatos no están al 100% en ese tren, sí les va a provocar un problema y un obstáculo importante. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues Ana Lucía, gracias por acompañarnos. Muy amable, buenas tardes. Bueno, pues hay algunas preguntas del público y de la gente que nos acompaña en este panel, y yo quisiera darle la palabra a Guillermo y a Jesús Caudillo para que nos ayuden a contestar algunas de ellas. Nos escribía aquí en el chat si hay más preguntas que quieran hacer. Adelante, es el momento de hacerlo, por favor. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma pregunta: buena tarde, gusto en saludarlos. Una pregunta: ¿qué debemos hacer para organizarnos para equilibrar las cámaras de diputados y senadores? No sé si Guillermo quieras contestar y si quiere complementar. Sí, creo que lo que se acaba de mencionar en este espacio, tanto lo que dijo Freya, Ana Lucía y Jesús, va un poco de la mano, ¿no? Y es mucho del quehacer y de la formación de liderazgos y de alguna manera sensibilizar. Yo creo que un tema aquí bien importante es sensibilizar a la población, sensibilizar a la gente de la importancia de su voto. Yo creo que nunca antes a lo mejor la gente había percibido el peso que puede llegar a tener su voto, la trascendencia del mismo. La verdad es que a veces lo minimizamos, pero no, un voto tiene bastante importancia, y un voto informado mucho más. Entonces, creo que se debe de motivar a eso, a que la gente logre informarse, también logre formarse, ¿no? Que esté empapada, que esté bien informada, que esté de alguna manera interconectada. Hoy en día, efectivamente, como decía Ana Lucía, en el tema de las redes sociales y todo esto, pues son herramientas importantísimas
que de alguna manera nos vinculan y nos hacen acercarnos a muchas cosas que a lo mejor antes no teníamos el acercamiento. Yo creo que hoy en día también nuestros legisladores están obligados a tener mayor acercamiento con la población, no es lo que yo veo. Yo te puedo decir que en este tiempo he tenido más acercamiento con legisladores que los que me pude haber imaginado antes de, ¿no? E incluso sé que hay algunos aquí conectados en este evento. Y bueno, pues este tema de acercamiento es súper importante. Y para generar el tema del contrapeso, yo creo que también tenemos de alguna manera que no solamente generar, motivar en ese sentido, sino también hacer conciencia en esa parte de sensibilización, pero también de nosotros generar nuestras propias redes. Sí, si ya tenemos conciencia, si ya sabemos de alguna manera, ya tenemos esa parte, tenemos al mismo tiempo que multiplicarlo. ¿Con quién? Con nuestros amigos, nuestra familia. Así, a veces pasa que le preguntas al cuñado, oye, ¿por qué vas a votar? No voy a votar, ¿no? Ah, bueno, pues desde los más cercanos y de ahí se convierte en un efecto cascada. Si cada quien nos comprometiéramos a llevar a 10 personas con nombre y apellido a votar y a generar conciencia de voto, otra historia sería. Yo ahí quisiera nada más complementar, me quisiera ir un pasito antes de lo que menciona Guillermo. Él habla de la importancia de generar redes y comunidades, lo cual es absolutamente cierto y necesario, pero yo diría 3 cosas antes de eso. Una es que hay que entender que López Obrador lleva 18 años en campaña, 20 años en campaña, ¿no? Entonces, lleva ventaja por 20 años y ha visitado el país 3 veces completo, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Entonces, sí creo que hay que entender eso primero porque ¿qué implica esto? Un trabajo de tierra muy estructurado, muy bien armado, trabajado, aceitado, ¿no? ¿Con qué? Con un mensaje también muy trabajado, ¿no? Con un sentido. Y ahí entra el segundo punto que es, sí creo que nos falta como país, como grupos, como comunidades, una seria reflexión de cuál es el país que queremos, ¿no? ¿Qué país queremos para nosotros? Hoy estamos en medio de una pandemia que nos ha puesto en jaque a todos, que ha puesto el sistema completo en jaque, ¿no? Y entonces creo yo que si repetimos y venimos repitiendo las fórmulas políticas que se han llevado a cabo desde hace más 100, 200, 300 años, ¿no? Pues algún resultado tendremos, ¿no? Pero sí creo que estamos en el momento para decir o para replantearnos qué país queremos, qué futuro queremos darnos, ¿no? Esto quizá puede sonar muy etéreo y muy lejano, pero en realidad ese futuro lo estamos construyendo todos los días, ¿no? Con todo lo que hacemos. Entonces, ahí entra el siguiente paso, que es hacer estas redes de las que habla Memo, ¿no? Y las redes son tan sencillas como hacer grupos de WhatsApp y en función de ciertas causas, ¿no? Grupos de Facebook que van orientadas a compartir ciertos intereses, ¿no? Seguramente ustedes y yo formamos parte de grupos de comunidades de la colonia, ¿no? La colonia tal, o compra y venta del municipio tal, ¿no? O sea, ya hay comunidades así. Y son comunidades que existen y que no están de alguna manera aglutinadas, ¿no? Entonces, eso, si queremos trastocar esta realidad, tendremos que ser pacientes, creo, pero sobre todo muy conscientes de qué realidad queremos trastocar y hacia dónde la vamos a llevar y con quién y en qué sentido y en qué causas, ¿no? Fin. Excelente, muchas gracias. Hay aquí un par de preguntas y me gustaría de esas hacer una para consolidar, porque si no, no nos va a dar tiempo, nos queda muy poco tiempo. Pero se hablan de estos distractores que tú comentabas, Jesús Caudillo. ¿Cuál sería la forma de contrarrestar los distractores del gobierno federal y la oposición? ¿Qué tendrá que hacer para hacer un contrapeso real de AMLO? ¿No? Por ahí nos preguntan cómo no caer en esos distractores. Ya que el presidente los está utilizando estratégicamente para su beneficio y para controlar la agenda, pero los medios de comunicación hacen el juego con estos mismos distractores, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta se enfoca, en conclusión, en qué hacer con los distractores, ¿no? Bueno, quizá puede sonar muy fácil, ¿no? El primero es no caer, ¿no? Entender que esa es la lógica, ¿no? Entender que es la lógica de comunicación y estar de alguna manera, no diría yo prejuiciados, porque no me gusta el término, ¿no?
pero sí ya predispuestos, ¿no?, a entender que así nos quieren tratar, ¿no?, que así nos quieren comunicar cosas y así quieren gobernar desde la comunicación, por un lado. Pero sobre todo yo diría que lo más importante es saber y entender qué representamos, qué somos, en qué creemos y qué causas defendemos, ¿no? Eso no diría yo que en automático contrarresta el discurso de propaganda, pero sí nos pone en otro escenario. O sea, si nosotros nada más estamos reaccionando como gallinitas que nos avientan el maíz, ¿no?, pues nunca tendremos la posibilidad de pararnos a reflexionar y entender qué somos. Es decir, el gobierno nos avienta el balón de manera constante, ¿no?, y nosotros lo estamos cachando, pero no nos detenemos a dejar de cachar ese balón, es decir, y a entender por qué estamos cachando ese balón y qué representamos como personas, como comunidad, como partido político, como oposición, etcétera, ¿no? Entonces, son esas dos cosas. Sí dejar de reaccionar, pero sobre todo saber qué representamos y proponerlo, ¿no? Yo no diría vámonos como si fuera Vox en España o vámonos como Bolsonaro en Brasil. Son casos distintos y son realidades distintas. Lo que sí digo es, entendamos qué nos da credibilidad a nivel político, ¿no? Qué nos da consistencia discursiva a nivel narrativo, y asumámoslo, y eso a partir de ahí podemos empezar a ser verdaderamente oposición, ¿no? Fíjate que yo aquí a lo que acaba de comentar Chubi, yo quisiera nada más agregar mucho y haciendo también referencia a lo que decía Freya en su intervención. El presidente le habla principalmente a su gente y la narrativa tiene mucho que ver por esa parte. ¿Cómo evitar los distractores con narrativa positiva hacia nuestra gente? Si tenemos también saber hablar bien a los que nos rodean. Hay una cosa, yo lo ejemplifico así. La oposición está jugando las reglas del fútbol soccer, ¿no? Está viendo quién está de portero, está viendo quién en la defensa, el medio, la delantera, si va a haber un volante, están viendo esa forma. Es más, están viendo qué porra le van a echar al equipo de fútbol. Y del otro lado, el observador está jugando béisbol y las reglas del béisbol. Es decir, no están al mismo tiempo todos en la misma sintonía, como normalmente pasaba en la política mexicana, que era un sistema político en el cual se sabían los tiempos, los momentos, los actores y jugaban ahí sus papeles. Aquí el observador juega otra cosa. Y al jugar otra cosa, los distractores de él al mismo tiempo rápidamente se llegan al anzuelo de esos distractores porque es fácil caer en la tentación de decir no es posible esto. Hay que regresar, digamos, de alguna manera a un sentido que le ha faltado mucho a la oposición y a veces nos falta mucho a nosotros. El lenguaje y el cómo decimos las cosas. Es decir, tenemos que aprender a hablarle a mucho de ese público, al público también fiel al observador, tenemos que saber explicarle y hablarle. Porque tú cuando a alguna persona que votó por el observador en un meme le dices que es un neandertal o que es un tonto, pues en automático esa persona va a poner una resistencia y va a comprar el discurso de la mafia del poder y el discurso de que hay fifís conservadores que quieren acabar con los pobres que sufren. Si regresamos a la elección del 2018, tú veías, por un lado, a un candidato que vendía experiencia en el gobierno y que vendía la capacidad política y el diálogo, pero que tenía atrás un partido vinculado a la corrupción, ¿no? Y que aparte estaba súper quemado y con una mala calificación del presidente, ¿no? Haciendo referencia al caso del PRI. Y por otro lado, veías que el candidato del Frente, PAN, PRD, MC, hablaba de hacer gobiernos de coalición y hablaba de proyectos macroeconómicos. Eso no lo entiende la gente. La gente entiende cuando le dicen me canso ganso, cuando le dicen que ni Obama lo tiene, cuando dicen puero cochino marrano o frijol con gorgojo, o las escaleras se barran de arriba hacia abajo. Eso es lo que entiende la gente y creo que en eso también tenemos nosotros que hacer nuestra propia narrativa para efectivamente evitar los distractores. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias. Antes de cerrar nuestra participación ya de esta charla, por aquí nos preguntan, no sé si Pepe quiere contestar, ¿para cuándo consideran estará completa la plataforma web Saber Votar con Candidatos 2021 y cómo darla a conocer a los electores, Pepe? Para las elecciones del 2021
2021, pues tendríamos que empezar a ver cuáles son. Ahorita tenemos los estudios de cuáles son los posibles candidatos que van para gobernador en el 2021. Ahorita para el estado de Coahuila ya estamos empezando a llenar todo lo que es en tema de Congreso local que se va a elegir. Ya estamos, yo creo que a mediados del mes tendría que estar el estado de Coahuila y ya tendrían que estar algunos alcaldes que van a representar el tema de Hidalgo. Excelente. A mediados de este mes, para que ya cuando esté para la elección, pues ya estén con... Ahora, no sé si no quisiera compartirnos, la verdad es que para el 2021 también se haría unas modificaciones allí a esta plataforma de saber votar. Funcionaría diferente con un tema de geolocalización, que creo que sería interesante. Sí, nada más aquí para comentar el tema de Pepe, la plataforma del 21 la tenemos lista hasta que oficialmente estén los candidatos. Así no podemos, porque puede haber cualquier cambio en el momento del registro. Comentarles a todos que se han reducido los tiempos electorales de campañas. La próxima elección va a ser en junio del próximo año, no en julio como normalmente las teníamos. Va a ser el primer fin de semana de junio y las campañas van a durar prácticamente 30 días. Es decir, sería prácticamente todo el mes de mayo. Por lo tanto, los candidatos los tendríamos prácticamente los primeros 15 días de mayo es nuestro objetivo tenerlos. Vamos solamente, lo que ha hecho históricamente Saber Votar es los candidatos a cargos de diputados federales, que serían los de los congresos locales, las alcaldías con mayor población y obviamente los estados de gobernador. Eso es a lo que estamos apostando, más el análisis de las plataformas electorales. Vamos a abarcar más temas para el 2021, esa es una de nuestras apuestas. Y lo que decía efectivamente Pepe, nuestro gran sueño guajiro que esperemos se logre, es la geolocalización, que nosotros al momento de que nos ingresemos a la página, tengamos ahí en el lugar en el que me ubico físicamente quiénes son los candidatos y dónde está mi casilla para acercarme a votar. Recordarles que somos observadores electorales y entonces estamos en una vinculación directa con la autoridad electoral en ese sentido. Excelente, muchas gracias, Pepe, Guillermo. Bueno, pues darles ya la oportunidad de un último mensaje para despedirnos y les dejaría una última pregunta dentro del mensaje, por si pueden responderla, que justo habla del tema de los verdaderos liderazgos sociales, ¿no? Nos dice René Pérez Anil, hay muchos liderazgos, verdaderos liderazgos que van quedando en el camino, ya que al llegar a un partido observan que un grupo o grupos particulares tienen el control interno y pues ya no los dejan participar, en síntesis, ¿no? Entonces, si nos pueden hacer una pequeña reflexión del tema de los nuevos liderazgos y de cómo ayudarlos a que trasciendan más allá de las dificultades propias de los partidos y su mensaje final, por favor. Adelante, Jesús. Gracias, Ricardo. Rapidísimo nada más. Yo sí quisiera poner sobre la mesa que hay que pensar más allá de los partidos, ¿no? Es decir, el liderazgo social, o sea, y es importante conceptualizarlo de cierta manera, pero yo he visto a tanta gente que ha consolidado un liderazgo en su materia y en su especialidad a partir de las bondades de las benditas redes sociales, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender que no se necesitan los partidos para hacer buena política y para hacer que al final del día uno de los sentidos de la política es hacer una comunidad sólida en donde todos podamos desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Y nuestra individualidad. Entonces, no necesariamente necesitamos a los partidos para hacer eso. Que sí hay un sistema, no lo podemos negar, etcétera, ¿no? Pero al final del día es ahí donde se construye la política. Entonces, sí creo que hay que dejar de pensar a la política necesariamente solo como partidos, entender que la capacidad de liderazgo la tenemos todos en el momento en el que tenemos un teléfono para expresarnos, ¿no? Y la capacidad de consolidar pequeñas comunidades donde podamos compartir intereses, ese es hacer política, ¿no? Y ese es donde se construye la ciudadanía. Entonces, pues ese es mi mensaje. El país es demasiado grande y los mexicanos somos más grandes que nuestro gobierno, ¿no? Y el país no se va a acabar con este gobierno, ni mucho menos. Así que, pues hay que hacer que valga la pena, ¿no? Excelente, muchas gracias. Creo que Freya quería hacer un comentario justo sobre lo que comentaba Chuy, si nos permites, Guillermo. Adelante, claro que sí.
Gracias, Adelante, Guillermo. Freya. Sí, Ricardo, quería complementar lo que dice Jesús y ya para cerrar un poquito el tema anterior que estaban hablando, es cuando yo hablo de alternativa es darle a la gente que soñar, ¿no? O sea, ¿qué vamos a construir? Un país donde, ¿qué quieres tú que estás allí con estos problemas? Pero ponerlos a soñar y decirles que, a ver, que lo más importante es el futuro, no el pasado. Este presidente representa el pasado y quiere que los candidatos, que obviamente tienen que construir su propio mensaje, como lo hace el presidente, como lo dice Guillermo, así muy, pues en mi país se dice muy coloquial, ¿no? Muy fresco, muy simple, muy simple. Y poner a soñar a la gente en el futuro que quiere para su cuadra, para su comunidad. Y como dice Jesús, lo más importante ahorita, yo les puedo hablar de los problemas de Venezuela. Hace 20 años no había posibilidad de construir un liderazgo de ninguna manera si no tenías una maquinaria o un partido. Pero el día de hoy, oye, cualquier persona que se encuentre en una colonia puede empezar a construir un liderazgo hablando de lo que necesita la comunidad y de cómo se pueden... Creo que te estamos perdiendo, Freya. Bueno, ya terminé. Bueno, muy bien, muchas gracias, qué amable. Pues bueno, siguiéndole dando el paso a las damas ya en el último mensaje. Ana Luz, si quieres también compartirnos un último mensaje. Tienes tu micrófono bloqueado. Perdón. Ya solo de manera muy breve, creo que lo que vemos hoy es un panorama que es súper necesario, los antecedentes que son sumamente indispensables para saber en dónde estamos parados y de aquí, ahora sí, partir y ver qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera de donde sea. O sea, el panorama, si se ve un poquito oscuro, es porque también necesitamos crear esa sensación de necesidad de hacer un cambio, pero siempre con una esperanza y con la intención de hacer algo a favor, de que no queremos quedarnos en donde estamos. Entonces, pues yo me quedo con esto y me encantaría que fuera una reflexión para todas las personas que estuvieron hoy y de verdad muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Ana Lucía. Guillermo, ahora sí, discúlpanos. No, al contrario, y la verdad es que fue muy enriquecedor, me gustó mucho este webinar. Anunciarles que es el primero de varios que más vamos a hacer de aquí al proceso. Hay muchos temas que queremos poner a consultas y sobre el populismo, la democracia, la participación de los jóvenes, la reflexión sobre los partidos emergentes. Toda esta parte creo que va a tener mucha riqueza y yo le agradezco mucho a la gente que ha estado aquí escuchándonos y viéndonos. Yo terminaría con una reflexión. Secundo lo que han dicho todos, creo que ha sido excelente esa parte, y decirles que efectivamente también es una carrera de resistencia. Así, los liderazgos no se hacen de la nada, los liderazgos tienen siempre una prueba y la prueba, digamos, la prueba de fuego es la resistencia que siempre va a generar hacia los demás. ¿Y a qué hago referencia a esto? Efectivamente, siempre habrá gente a la que no le guste que salgan liderazgos, gente que se acerca a los partidos y los partidos los van a rechazar porque hay intereses de grupo, eso siempre pasa, pues los partidos políticos de alguna manera es su esencia, ¿no? Que a veces se meten mucho a su grilla, perdón la expresión que voy a decir, muy chicharronera, ¿no? Porque truena, es una grilla con poco fondo. Y decirle a la gente que no se desmotive, que podemos ver escenarios muy terribles, pero que son carreras de resistencia. Y formar liderazgos es una carrera de resistencia. La verdad es que nunca nos hubiéramos imaginado el desgaste de la partidocracia tan rápido en este siglo XXI, en nuestro país, ¿no? En nuestro país realmente tenemos poco que hemos vivido alternancia. Apenas hace 20 años vimos la alternancia partidista con la llegada del PAN. Después vimos el regreso de la segunda alternancia con Peña, donde el argumento era que, bueno, estos cuates pues saben robar, pero saben gobernar, ¿no? Era un poco el argumento, la narrativa que se daba, ¿no? Y la victoria del observador es de pues todos los políticos de siempre, la mafia en el poder efectivamente eran malos gobernando y eran corruptos. Entonces hay que dar la oportunidad a que es el líder de la oposición, el que es consistente en su mensaje, en siempre decirnos exactamente lo mismo, y que hay buenos contra malos, y creo que es el momento de girar hacia ese lado, ¿no? Eso fue como la motivación de muchísima gente que obviamente sentía molesta ante todo lo que sucedía. Entonces yo creo que la gran reflexión es
no desmotivarnos ante estas cosas que estamos viendo. ¿Sí? A través de nuestra historia, de la historia de nuestro país, siempre hemos sido un país que sufre muchas cosas, ¿no? Hemos sufrido guerras civiles, hemos sufrido indiferencia de gobernantes, hemos visto el sacrificio de muchas familias que salen en el día a día, y yo creo que eso es lo que más nos motiva como nación, en que a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras cosas, tú ves de la manera más sencilla y humilde a una familia de la zona rural de cualquier parte de este país entregándote en cuerpo y alma hacia sus semejantes. Y ves al mismo tiempo todavía el espíritu de muchos jóvenes con gran ideal y gran ilusión por querer transformar y cambiar las cosas. Y motivas también cuando ves a maestros viéndose cómo le ingenian ante este tema de la pandemia, del COVID, para dar clases. Y ves a cientos de madres de familia y padres de familia, pero principalmente padres de familia haciendo el papel de maestros en estos momentos. Entonces, ante estas situaciones, claro que podemos salir, podemos dar ese giro. Yo creo que también mucho tiene que ir hacia esta narrativa positiva, hacia esa formación de liderazgos y de alguna manera entender que las cosas no se cambian de la noche a la mañana, que hay que construirlas. El asunto es no dejar de construir. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido, la verdad, una charla muy enriquecedora en muchos aspectos. Yo también me quedaría con algunas reflexiones que creo que vale la pena que sigamos abundando más adelante, como decía Guillermo, en otras webinars también, con otros invitados, y yo creo que queda mucho para seguir analizando acerca de la necesidad de nuevos liderazgos, de ver más allá de los partidos políticos. El tema de la narrativa da para muchísimo más también. Y por supuesto el tema de cómo la pandemia está cambiando completamente todo, incluyendo el contexto político electoral, y bueno, el impacto que ahora tendrán el entorno digital, las redes sociales, las nuevas tecnologías, más que nunca, justo potencial, si de por sí ya era importante, más potenciado ahora por esta realidad que estamos viendo ahora en medio de la pandemia. Muchísimas gracias a todos, sigamos en comunicación y por favor visiten la página de Saber Votar para que puedan tener más información. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Véanlo en Facebook.